Mi hijo me miró directo a los ojos y dijo: vendí tu casa de playa por $80,000. Así, sin más. Estábamos en un restaurante elegante del centro, rodeados de gente que reía y disfrutaba sus cenas, mientras mi mundo se desmoronaba en silencio. Olivia, mi nuera, se levantó de su silla y abrazó a Moisés como si acabara de ganar la lotería. Fue la decisión más inteligente que has tomado en tu vida, amor, le dijo ella, mirándome de reojo con esa sonrisa triunfante que yo había aprendido a reconocer. Moisés tomó un sorbo de su vino, ese vino carísimo que había pedido para celebrar, y continuó: el dinero de esta cena, mamá, vino de la venta de tu casa. Al menos una comida está pagada. Olivia rió. Realmente río. Y yo me quedé ahí, en silencio absoluto, sintiendo como cada palabra era una puñalada directa al corazón. No grité. No lloré. Solo permanecí inmóvil, tratando de procesar que mi propio hijo acababa de vender la casa que mi madre me había dejado como último regalo antes de morir. Pero entonces pasó algo que ninguno de nosotros esperaba. El teléfono de Moisés comenzó a vibrar sobre la mesa. Él lo miró con fastidio, como si cualquier interrupción en su momento de gloria fuera una ofensa personal. Dejó que sonara una vez. 2 veces. Pero a la tercera llamada, Olivia lo presionó. Contesta, puede ser importante. Cuando Moisés finalmente atendió, escuché la voz del otro lado tan claramente como si el hombre estuviera gritando en mi oído. ¿Por qué las autoridades están en nuestra oficina?, gritaba un hombre desesperado. ¿Qué demonios hiciste con esa casa de playa? Hay detectives aquí. Dicen que hay un problema con la venta. Dicen que es fraude. Vi cómo el rostro de mi hijo pasaba del color normal a un blanco cadavérico en menos de 3 segundos. Olivia dejó de sonreír. El tenedor que sostenía en su mano cayó al plato con un ruido metálico que resonó en todo el restaurante. Moisés tartamudeó algo incoherente al teléfono, pero el hombre del otro lado ya había colgado. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Mi hijo me miró, y por primera vez en años, vi miedo real en sus ojos. Mamá, susurró, ¿qué hiciste? Y yo, manteniendo la misma calma que había mantenido durante toda la cena, simplemente tomé un sorbo de mi agua y dije: yo no hice nada, Moisés. Absolutamente nada. Pero eso era mentira. Yo sí había hecho algo. Algo que ellos nunca vieron venir. Algo que había planeado en silencio durante meses, mientras escuchaba sus comentarios venenosos sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mis decisiones. Y ahora, mientras veía el pánico crecer en los ojos de mi hijo y mi nuera, supe que todo estaba saliendo exactamente como lo había previsto. Aunque para entender cómo llegamos hasta aquí, tengo que contarles toda la historia desde el principio. Verán, esta no fue una venganza impulsiva. Esto fue el resultado de años acumulando pequeñas humillaciones, desprecios disfrazados de preocupación, y una familia que dejó de verme como una persona para verme como un obstáculo entre ellos y mi dinero. Durante mucho tiempo, yo fui invisible en mi propia vida. Una sombra conveniente que aparecía cuando me necesitaban y desaparecía cuando ya no servía. Todo comenzó hace 3 años, cuando Olivia entró en nuestras vidas como un huracán vestido con ropa de diseñador. Moisés la conoció en una conferencia de negocios, y desde el primer día que la trajo a casa, supe que algo había cambiado en mi hijo. Ya no era el hombre que yo había criado, ese niño dulce que me abrazaba y me decía que yo era su heroína por haberlo sacado adelante sola después de que su padre muriera. Olivia tenía una forma muy particular de hablar. Nunca decía las cosas directamente. Siempre eran indirectas envueltas en falsa dulzura, como cuchillos cubiertos de miel. Estefanía, esa casa de playa debe ser un gasto terrible para ti, decía mientras tomábamos café en mi sala. Una mujer de tu edad no debería preocuparse por mantenimiento, impuestos, todas esas cosas complicadas. Y Moisés, sentado a su lado, asentía como si cada palabra que salía de la boca de ella fuera evangelio sagrado. Al principio traté de explicarles que esa casa no era solo una propiedad. Era el último pedazo de mi madre que me quedaba en este mundo. Era el lugar donde ella y yo pasábamos los veranos cuando yo era niña, donde me enseñó a nadar, donde me contaba historias bajo las estrellas. Esa casa tenía el olor de su perfume impregnado en las cortinas, tenía las marcas de altura que ella dibujaba en la pared cada año para ver cuánto había crecido. Esa casa era mi santuario, mi refugio, el único lugar donde todavía podía sentir que mi madre estaba conmigo. Pero para ellos,
La casa era solo un número. $80,000. Un activo que yo estaba desperdiciando por sentimentalismo absurdo. Olivia lo dejaba caer en cada conversación, cada cena familiar, cada reunión. Podrían hacer tantas cosas con ese dinero, decía, mirando a Moisés con ojos llenos de promesas. Podrían invertir, comprar algo realmente valioso, vivir mejor. Y mi hijo, mi único hijo, comenzó a mirarme diferente. Como si yo fuera egoísta por aferrarme a mis recuerdos. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas más cortas. Cuando yo los invitaba a cenar, siempre tenían excusas. Pero cuando ellos necesitaban algo, un préstamo, ayuda con sus cuentas, ahí estaba yo. Siempre disponible. Siempre dando. Siempre siendo la madre que sacrifica todo sin esperar nada a cambio. Excepto que yo sí esperaba algo. Esperaba respeto. Esperaba ser vista. Esperaba que mi hijo recordara quién había trabajado día y noche para darle una vida mejor. Pero el respeto nunca llegó. En su lugar, llegaron más comentarios. Más presión. Más insinuaciones de que yo estaba siendo irracional, difícil, terca. Olivia comenzó a traer folletos de asilos de ancianos a nuestras reuniones. Solo por si acaso, decía con esa sonrisa falsa. Nunca es demasiado pronto para planificar el futuro. Y Moisés no la detenía. Se quedaba ahí, en silencio, dejando que su esposa me tratara como si yo fuera un mueble viejo que necesitaba ser reemplazado. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de algo. Ellos no me amaban. Me toleraban. Y solo mientras yo tuviera algo que ellos quisieran. La casa de playa se convirtió en una obsesión para Olivia. Cada vez que nos veíamos, encontraba una forma de mencionar cuánto valía, cuánto podrían obtener si la vendían, cuánto estaba yo desperdiciando al mantenerla vacía la mayor parte del año. La presión comenzó a intensificarse de formas que yo nunca imaginé. Dejó de ser solo comentarios casuales durante las cenas. Olivia empezó a presentarse en mi casa sin avisar, siempre con alguna excusa. Pasaba por aquí y pensé en visitarte, decía, pero sus ojos recorrían cada rincón de mi hogar como si estuviera haciendo un inventario. Tocaba mis cosas, mis fotografías, los recuerdos de mi madre, y hacía comentarios sobre cuánto espacio estaba desperdiciando, cuánto podrían valer ciertos objetos si los vendía. Moisés comenzó a llamarme con más frecuencia, pero nunca para preguntarme cómo estaba. Siempre era para hablar de finanzas, de inversiones, de oportunidades que estaba perdiendo por aferrarme a propiedades que no necesitaba. Mamá, tiene 65 años, me decía con esa voz que intentaba sonar preocupada pero que solo sonaba impaciente. ¿Qué vas a hacer con una casa de playa a tu edad? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Es un desperdicio mantenerla. Lo que él no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que yo iba a esa casa cada mes. Conducía sola las 3 horas hasta la costa y pasaba los fines de semana ahí, en silencio, escuchando el mar, recordando. Caminaba por la playa donde mi madre y yo solíamos recoger conchas. Me sentaba en el porche donde ella tejía mientras me contaba historias de su propia madre. Esa casa no era solo madera y cemento. Era el último lugar en el mundo donde yo todavía me sentía completa. Pero ellos no entendían eso. O tal vez sí lo entendían y simplemente no les importaba. Para Olivia, yo era un obstáculo. Una vieja terca que se interponía entre ella y la vida lujosa que creía merecer. Para Moisés, yo me había convertido en un problema a resolver, una cuenta bancaria con piernas que necesitaba ser optimizada. Ya no era su madre. Era un activo. Un día, hace aproximadamente 6 meses, Olivia llegó a mi casa con un hombre que presentó como agente inmobiliario. Solo queríamos que te diera una evaluación, dijo ella, como si fuera el favor más grande del mundo. Para que sepas cuánto vale realmente tu propiedad en el mercado actual. Yo los dejé entrar porque todavía tenía esa estúpida esperanza de que tal vez, solo tal vez, si cooperaba un poco, ellos dejarían de presionarme. El agente recorrió mi casa de playa con su tableta, tomando fotografías, midiendo habitaciones, haciendo anotaciones. Olivia lo seguía como una sombra, haciendo preguntas sobre cuán rápido podría venderse, qué mejoras aumentarían el valor, si había compradores interesados en la zona. Ni siquiera fingía que esto era por mi bien. Era descarada en su avaricia, y lo peor era que Moisés estaba ahí, asintiendo, aprobando cada palabra que salía de su boca.
Cuando el agente terminó, se sentó conmigo en la sala y me dio su evaluación. Señora Estefanía, esta propiedad podría venderse fácilmente entre $75,000 y $85,000, dijo. Es una ubicación privilegiada, cerca de la playa, en buen estado. No debería tener problemas para encontrar comprador. Olivia prácticamente brincó de emoción. ¿Ves, Estefanía? $80,000. Imagina lo que podrías hacer con ese dinero. Yo solo asentí en silencio, pero por dentro algo se rompió. No fue solo la presión constante. Fue la forma en que me miraban. Como si yo fuera estúpida. Como si no me diera cuenta de lo que realmente estaban haciendo. Me trataban como si mi opinión no importara, como si mis sentimientos fueran irrelevantes. Y en ese momento, mientras veía a Olivia calcular mentalmente cómo gastar mi dinero, tomé una decisión. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el porche de mi casa de playa y lloré. Lloré por mi madre, que había trabajado toda su vida para dejarme ese lugar. Lloré por mi esposo, que murió sin ver a nuestro hijo convertirse en esto. Y lloré por mí misma, por haber sido tan ingenua de pensar que el amor familiar era incondicional. Pero cuando terminé de llorar, hice algo que ellos nunca esperaron. Tomé mi teléfono y llamé a Gabriel, mi abogado de confianza. Gabriel había sido amigo de mi esposo. Era un hombre honesto, meticuloso, alguien en quien yo confiaba completamente. Le expliqué toda la situación por teléfono, y él escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga antes de que hablara. Estefanía, dijo finalmente, necesito que vengas a mi oficina mañana mismo. Hay cosas que podemos hacer para protegerte, pero tenemos que actuar rápido. Al día siguiente conduje hasta su oficina en el centro de la ciudad. Gabriel me recibió con café y esa expresión seria que ponía cuando los asuntos eran importantes. Me explicó que existía algo llamado fideicomiso irrevocable, una herramienta legal que transferiría la propiedad de mi casa a un trust, haciéndome beneficiaria pero no propietaria legal. Si hacemos esto, me explicó, tu casa estará protegida. Nadie podrá venderla sin tu consentimiento explícito. Ni siquiera tú misma podrás venderla sin seguir un proceso legal muy específico. Le pregunté qué pasaría si alguien intentaba vender la casa de todas formas. Gabriel se recostó en su silla y sonrió de una forma que nunca le había visto antes. Si alguien intenta vender una propiedad que está en un fideicomiso sin la autorización adecuada, esa persona estaría cometiendo fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida. Dependiendo de las circunstancias, podría enfrentar cargos criminales federales. Me miró directamente a los ojos y agregó, ¿crees que tu hijo es capaz de hacer algo así? Yo quise decir que no. Quise defender a Moisés, decir que mi hijo jamás llegaría tan lejos. Pero no pude. Porque mi corazón, después de meses de presión constante, de manipulación, de verlo transformarse en alguien que yo no reconocía, ya no estaba segura de nada. No lo sé, admití finalmente. Pero necesito estar preparada por si acaso. Gabriel asintió y comenzamos el proceso ese mismo día. Durante las siguientes 2 semanas, firmé documentos, proporcioné información, transferí títulos. Gabriel se encargó de todo con una eficiencia que me impresionó. El fideicomiso quedó establecido, registrado, completamente legal. Mi casa de playa ya no estaba a mi nombre. Estaba protegida en un trust donde yo era la única beneficiaria, pero donde vender requeriría mi firma notariada, documentación específica, y la aprobación de Gabriel como administrador del fideicomiso. Le dije a Gabriel que no quería que nadie supiera sobre esto. Ni una palabra, le pedí. Si Moisés pregunta, si alguien pregunta, esta información es confidencial. Él me aseguró que todo quedaría entre nosotros, protegido por el secreto profesional. Y entonces hice algo más. Le pedí que instalara un sistema de alertas. Si alguien intenta hacer cualquier transacción relacionada con esta propiedad, quiero saberlo inmediatamente, le dije. Gabriel configuró todo para que cualquier intento de venta, cualquier consulta legal, cualquier movimiento relacionado con mi casa activara una notificación directa a su oficina. Volví a casa esa tarde sintiéndome diferente. Ya no era la víctima pasiva esperando a que me despojaran de todo. Había tomado control. Había protegido lo que era mío. Y lo mejor de todo era que Moisés y Olivia no tenían ni idea. Para ellos,
Yo seguía siendo la vieja tonta que podían manipular y presionar hasta que cediera. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Olivia dejó de visitarme tan frecuentemente. Moisés llamaba menos. Pensé que tal vez habían entendido el mensaje, que tal vez se habían dado cuenta de que yo no iba a ceder. Pero estaba equivocada. Ellos no se habían dado por vencidos. Solo estaban planeando su siguiente movimiento. Y ese movimiento resultó ser mucho más audaz y criminal de lo que yo jamás imaginé. Pasaron 2 meses desde que establecí el fideicomiso. 2 meses de relativa paz donde Moisés y Olivia parecían haberse olvidado de su obsesión con mi casa de playa. Las llamadas telefónicas se volvieron escasas, las visitas inexistentes. En cierto modo, debí haberlo visto como una señal de alarma. Cuando los depredadores se quedan en silencio, generalmente es porque están al acecho, esperando el momento perfecto para atacar. Fue un martes por la tarde cuando recibí la llamada de Moisés invitándome a cenar. «Hace mucho que no pasamos tiempo juntos, mamá», dijo con esa voz que intentaba sonar cálida pero que sonaba ensayada. «Olivia y yo queremos llevarte a ese restaurante italiano que tanto te gusta en el centro. Nada especial, solo pasar tiempo en familia». Algo en mi estómago se retorció con desconfianza, pero acepté. Tal vez una parte de mí todavía quería creer que mi hijo podía volver a ser el hombre que yo había criado. La noche de la cena, me arreglé con cuidado. Me puse un vestido color verde oliva que había comprado hacía años, me até el cabello, me maquillé ligeramente. Cuando llegué al restaurante, Moisés y Olivia ya estaban ahí, sentados en una mesa junto a la ventana. Lo primero que noté fue que Olivia llevaba un vestido nuevo, caro, del tipo que ella nunca podía costear con el salario de Moisés. Llevaba joyas que brillaban bajo las luces del restaurante, y su sonrisa era demasiado amplia, demasiado satisfecha. Moisés se levantó a saludarme con un abrazo que se sintió mecánico, vacío. Me senté frente a ellos y traté de hacer conversación casual, pero había una tensión en el aire que ninguno podía ignorar. Olivia no paraba de mirar a Moisés, como esperando algo, presionándolo con la mirada. Mi hijo evitaba mis ojos, jugaba con su servilleta, bebía agua como si tuviera la garganta seca. Ordenamos la comida. Hablamos de trivialidades. El clima, el trabajo de Moisés, una serie que Olivia estaba viendo en televisión. Pero todo se sentía forzado, artificial, como actores recitando líneas en una obra de teatro mal ensayada. Y entonces, cuando llegó el plato principal, Moisés ordenó una botella de champán. «Para celebrar», dijo, y mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Celebrar qué?», pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. Olivia y Moisés intercambiaron una mirada, y fue ella quien habló primero. «Bueno, Estefanía, resulta que Moisés y yo hemos tomado algunas decisiones financieras importantes recientemente. Decisiones inteligentes que van a cambiar nuestro futuro». La forma en que lo dijo, con esa suficiencia apenas contenida, me hizo saber que algo terrible estaba por venir. Moisés se aclaró la garganta, llenó las copas de champán, y entonces me miró directamente por primera vez en toda la noche. Y dijo esas palabras que todavía resuenan en mi cabeza como una sentencia de muerte. «Vendí tu casa de playa por $80,000, mamá». El mundo se detuvo. El ruido del restaurante se desvaneció. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi propio corazón golpeando contra mis costillas como un martillo. No podía respirar. No podía hablar. Solo podía mirarlo, esperando que de alguna forma hubiera escuchado mal, que esto fuera una broma de mal gusto. Pero su expresión era seria, y Olivia estaba prácticamente radiante de felicidad. «Fue la decisión más inteligente que has tomado en tu vida, amor», le dijo ella a Moisés, apretando su mano sobre la mesa como si acabara de hacer la cosa más maravillosa del mundo. Moisés continuó, con una mezcla de orgullo y desafío en su voz que me enfermó físicamente. «Encontré un comprador que estaba dispuesto a pagar el precio completo, sin negociaciones. $80,000 en efectivo. Ya firmamos los papeles, mamá. Ya se hizo la transacción. El dinero ya está en nuestra cuenta». Nuestra cuenta. No mi cuenta. Nuestra. Como si tuviera todo el derecho del mundo a vender mi propiedad y quedarse con el dinero. Traté de hablar, pero mi garganta estaba cerrada. Olivia, viendo mi estado de shock, decidió agregar sal a la herida. «Sé que estás sorprendida, Estefanía, pero realmente es lo mejor.
Esa casa era una carga para ti. Ahora ese dinero puede usarse para cosas más importantes, más prácticas. Ya no tienes que preocuparte por mantenimiento, por impuestos, por nada de eso. Hablaba como si me estuviera haciendo un favor, como si acabaran de liberarme de una terrible responsabilidad. Moisés tomó otro sorbo de champán y entonces dijo algo que me partió el alma en pedazos. El dinero de esta cena, mamá, vino de la venta de tu casa. Al menos una comida está pagada. Lo dijo con una sonrisa, como si fuera gracioso, como si gastar mi dinero, el dinero de la casa de mi madre, en una cena pretenciosa fuera algo de lo que estar orgulloso. Olivia rió. Realmente río. Una risa aguda y victoriosa que me hizo sentir náuseas. Me quedé sentada ahí, en silencio absoluto, procesando la magnitud de lo que acababan de hacer. Mi hijo había vendido mi casa. La casa de mi madre. El último pedazo de ella que me quedaba en este mundo. Y lo había hecho sin mi permiso, sin mi firma, sin nada. Lo había hecho como si tuviera derecho, como si mi vida y mis recuerdos no significaran nada en comparación con su avaricia. Parte de mí quería gritar. Quería tirar la mesa, hacer una escena, llamarlos por lo que realmente eran, ladrones, traidores, monstruos disfrazados de familia. Pero otra parte de mí, la parte que había pasado 2 meses preparándose exactamente para este momento, sabía que tenía que esperar. Tenía que dejar que siguieran cavando su propia tumba. Olivia continuó hablando, enumerando todos los planes que tenían para el dinero. Iban a comprar un auto nuevo, remodelar su casa, hacer un viaje a Europa, invertir en no sé qué negocio. Hablaba y hablaba, gastando mentalmente cada dólar de mi herencia mientras Moisés asentía a su lado como un títere obediente. Y yo solo los miraba, recordándome a mí misma que tenía que mantener la calma, que tenía que esperar. Entonces Moisés dijo algo que reveló cuán profunda era su traición. Tuve que falsificar algunos documentos. Mamá. Tuve que firmar como si fuera tu representante legal. Pero fue fácil. Nadie hizo preguntas. El comprador estaba ansioso, el agente inmobiliario quería su comisión, todo se movió rápido. Lo dijo con tanta casualidad, admitiendo un crimen federal como si estuviera hablando del clima. Olivia agregó, sin ningún rastro de vergüenza. Y antes de que preguntes, no planeamos darte nada del dinero. Lo necesitamos más que tú. Tú tienes tu pensión, tienes tu casa aquí en la ciudad. Nosotros tenemos gastos, tenemos sueños, tenemos una vida que construir. Esto es una inversión en nuestro futuro. La forma en que lo dijo, como si fuera completamente razonable robarme, me mostró que ella realmente creía que tenían derecho a todo lo mío. Quise preguntarles cómo habían llegado a este punto. Cuando exactamente mi hijo había dejado de verme como su madre y había empezado a verme como una fuente de recursos a explotar. Cuando había decidido Olivia que mi vida valía menos que sus ambiciones materiales. Pero no dije nada. Solo me quedé ahí, respirando lentamente, tratando de mantener mi expresión neutral mientras por dentro sentía que me estaba desmoronando. Moisés levantó su copa y propuso un brindis. Por nuevos comienzos, dijo. Olivia chocó su copa contra la de él con un tintineo alegre. Y yo simplemente sostuve mi copa en la mano, sin beber, sintiendo el peso de la traición más grande de mi vida. Mi hijo me había robado. Y peor aún, estaba celebrándolo frente a mí, esperando que yo simplemente lo aceptara, que me tragara mi dolor y siguiera siendo la madre sumisa y complaciente que siempre había sido. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían saber, era que cada palabra que estaban diciendo solo confirmaba que había tomado la decisión correcta 2 meses atrás. Cada admisión de falsificación, cada celebración de su robo, cada muestra de su total falta de remordimiento, era evidencia. Y muy pronto, esa evidencia iba a destruirlos completamente. El mesero llegó con nuestros platos principales, y Olivia ordenó otra botella de champán. La más cara que tengan, dijo con esa voz de quien sabe que tiene dinero para gastar. Mi dinero. El dinero de la casa de mi madre. Cada sorbo que tomaban, cada bocado que comían, estaba siendo pagado con mi herencia robada, y ellos lo saboreaban con una satisfacción obscena que me revolvía el estómago. Moisés comenzó a hablar sobre sus planes con un entusiasmo que no le había visto en años. Siempre quise tener un auto deportivo, decía, cortando su bistec con movimientos exagerados. Uno de esos convertibles rojos que llaman la atención. Olivia dice que me lo merezco después de tanto tiempo conduciendo ese sedán viejo.
Olivia asentía con fervor, sus ojos brillando bajo las luces del restaurante como los de un animal nocturno. Y yo finalmente podré tener el guardarropa que siempre soñé, agregó ella, tocando el collar de perlas falsas que llevaba al cuello. Ropa de diseñador, zapatos de verdadera calidad, bolsos auténticos. Ya no más imitaciones baratas del mercado. Lo decía con tanto desdén, como si su vida anterior hubiera sido una tortura insoportable, como si robar a una anciana fuera una solución perfectamente aceptable a sus problemas de estilo. Yo seguía en silencio, moviendo la comida en mi plato sin realmente comer nada. Cada fibra de mi ser quería levantarse y salir de ahí, pero algo me mantenía pegada a la silla. Necesitaba ver esto hasta el final. Necesitaba presenciar hasta dónde estaban dispuestos a llegar, cuán profunda era su falta de humanidad. Y ellos, interpretando mi silencio como aceptación derrotada, continuaron con su exhibición grotesca de avaricia. También estamos pensando en ese viaje a Europa que siempre quisimos hacer, continuó Moisés, limpiándose la boca con la servilleta de tela. París, Roma, Barcelona. 3 semanas recorriendo las mejores ciudades, hospedándonos en hoteles de 5 estrellas, comiendo en los restaurantes más exclusivos. Describía cada detalle con tanto placer que era como si ya estuviera ahí, gastando mi dinero en lujos que nunca había podido permitirse con su propio trabajo. Olivia se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono conspiratorio, aunque no había nadie cerca escuchando. Y lo mejor de todo, Estefanía, es que nadie tiene que saber cómo obtuvimos el dinero. Para todos los demás, simplemente tuvimos suerte con una inversión. Vendimos la propiedad con tu consentimiento, todo fue legal y apropiado. La forma en que lo dijo, como si estuviera compartiendo un secreto delicioso, me mostró que realmente creían que iban a salirse con la suya. Moisés tomó mi mano a través de la mesa, y tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no retirarla bruscamente. Sé que probablemente estás molesta, mamá, dijo con una voz que intentaba sonar comprensiva. Sé que tenías un apego emocional a esa casa. Pero tienes que entender que solo estábamos pensando en lo mejor para todos. Ese dinero estaba desperdiciado en una propiedad que apenas usabas. Ahora puede hacer algo real, algo tangible, algo que mejore nuestras vidas. Nuestras vidas. No mi vida. La de ellos. Mi hijo acababa de admitir abiertamente que me había robado porque creía que sus deseos eran más importantes que mis derechos. Y lo peor era la forma en que lo justificaba, envolviéndolo en un lenguaje de practicidad y sentido común, como si el robo fuera simplemente una decisión financiera inteligente. Olivia pidió postre. Tiramisú para ella, pastel de chocolate para Moisés. ¿Y tú, Estefanía?, preguntó el mesero con amabilidad. Yo negué con la cabeza, incapaz de imaginar comer algo más en ese momento. Mi estómago estaba hecho un nudo tan apretado que dolía físicamente. Pero ellos comieron sus postres con apetito voraz, saboreando cada bocado, cada grano de azúcar comprado con mi sufrimiento. Entre bocados de tiramisú, Olivia comenzó a hablar sobre sus amigas, sobre cómo finalmente podría impresionarlas. Ellas siempre presumían sus viajes, sus compras, sus lujos, decía con resentimiento apenas contenido. Ahora yo tendré mis propias historias que contar. Ya no seré la que se queda callada mientras todas las demás hablan de sus vidas maravillosas. Para ella, todo esto era sobre estatus, sobre apariencias, sobre demostrarle a gente que probablemente ni siquiera le importaba que ella también podía tener cosas bonitas. Moisés ordenó café. Café especial, caro, con licor añadido. Hoy es un día para celebrar apropiadamente, declaró, levantando su taza como si estuviera en una fiesta de victoria. Y en cierto modo, para ellos lo era. Habían ejecutado su plan perfectamente. Habían vendido mi casa, se habían quedado con el dinero, y yo estaba sentada frente a ellos sin gritar, sin hacer una escena, aparentemente derrotada y sumisa. Pero entonces sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. El teléfono de Moisés comenzó a vibrar sobre la mesa, moviéndose ligeramente entre los platos y las copas. Él miró la pantalla con fastidio. Era un número desconocido, uno que no reconocía. Probablemente spam, murmuró, rechazando la llamada y volviendo a su café. Pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Olivia frunció el ceño. Tal vez deberías contestar, sugirió. Podría ser importante. Moisés suspiró con irritación, pero tomó el teléfono y deslizó el dedo para contestar. Hola, dijo con tono impaciente.
Y entonces su expresión cambió. El color comenzó a drenar de su rostro como agua saliendo por un desagüe. Sus ojos se abrieron enormemente, y su mano comenzó a temblar tan visiblemente que casi deja caer el teléfono. Del otro lado de la línea, yo podía escuchar una voz masculina gritando. Gritando tan fuerte que las palabras eran audibles incluso para mí, sentada al otro lado de la mesa. ¿Por qué las autoridades están en nuestra oficina?, chillaba el hombre con pánico evidente. ¿Qué demonios hiciste con esa casa de playa? Hay detectives aquí haciendo preguntas. Dicen que la venta fue fraudulenta. Dicen que hay problemas con los documentos. Moisés intentó hablar, pero solo logró emitir sonidos incoherentes. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Olivia se inclinó hacia él, tratando de escuchar mejor, su expresión de felicidad transformándose rápidamente en confusión y después en horror. El hombre en el teléfono continuaba gritando, cada palabra más desesperada que la anterior. La propietaria legal no es quien tú dijiste que era, gritaba la voz. Los documentos que presentaste están siendo investigados por falsificación. El comprador está amenazando con demandar. Necesito que vengas a la oficina ahora mismo y expliques qué está pasando. Y entonces, antes de que Moisés pudiera responder, la línea se cortó. Silencio absoluto. Un silencio tan denso que parecía tener peso físico. Moisés bajó lentamente el teléfono y me miró. Su rostro había pasado de blanco a un tono verdoso enfermizo. Olivia lo agarró del brazo, sus uñas clavándose en la tela de su camisa. ¿Qué está pasando?, susurró ella, aunque su susurro era lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara claramente. ¿De qué estaba hablando ese hombre? ¿Qué quiso decir con que la propietaria legal no es quien dijiste? Los ojos de mi hijo se encontraron con los míos, y en ese momento, vi el reconocimiento golpearlo como un martillo. Vio algo en mi expresión, tal vez la más mínima sombra de satisfacción, tal vez solo la ausencia de sorpresa. Y supo que algo estaba terriblemente mal. Supo que había cometido un error catastrófico. Supo que yo sabía exactamente lo que estaba pasando. Mamá, susurró, y su voz sonaba como la de un niño asustado. Mamá, ¿qué hiciste? Era casi gracioso, en cierto modo perverso. Él era quien había falsificado documentos, quien había vendido propiedad que no le pertenecía, quien había cometido fraude. Pero me estaba preguntando a mí qué había hecho. Como si yo fuera la criminal. Como si proteger lo que era mío fuera de alguna manera peor que robarlo. Tomé un sorbo de mi agua, disfrutando el momento, saboreando cada segundo de su creciente pánico. Yo no hice nada, Moisés, dije con calma absoluta. Absolutamente nada. Y técnicamente, era verdad. Yo no había hecho nada ilegal. No había falsificado nada. No había robado nada. Solo había protegido lo que era mío de la forma más legal y apropiada posible. Olivia se puso de pie tan rápido que su silla casi se cae hacia atrás. ¿Qué quieres decir con que no hiciste nada?, gritó, lo suficientemente alto como para que varias mesas cercanas voltearan a mirar. Obviamente hiciste algo. Las autoridades no aparecen de la nada. ¿Llamaste a la policía? ¿Los reportaste? ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propio hijo? El mesero se acercó discretamente, preguntando si todo estaba bien. Moisés lo despachó con un gesto brusco de la mano, sus ojos nunca dejando mi rostro. Podía ver su mente trabajando frenéticamente, tratando de entender que había salido mal, como su plan perfecto se había desmoronado tan completamente. Y yo seguía ahí, tranquila, serena, viendo cómo su mundo comenzaba a colapsar a su alrededor. El teléfono de Moisés volvió a sonar, y esta vez contestó inmediatamente, con manos temblorosas. Era el mismo hombre de antes, pero ahora su voz sonaba diferente. Más controlada, más seria, más peligrosa. Señor Moisés, acabo de hablar con los detectives, dijo. Me informaron que la propiedad que vendiste estaba registrada en un fideicomiso irrevocable desde hace 2 meses. Usted no tenía ninguna autoridad legal para venderla. Los documentos que presentó como poder notarial han sido identificados como falsificaciones. Vi cómo la sangre abandonaba completamente el rostro de mi hijo. Sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. El hombre en el teléfono continuó, implacable. El comprador está furioso. Está hablando de demandas civiles y de presentar cargos criminales.
Los detectives quieren hablar con usted inmediatamente. Le sugiero que consiga un abogado antes de venir. Esto es muy serio, señor Moisés. Estamos hablando de fraude inmobiliario, falsificación de documentos, apropiación indebida. Estos son delitos federales. Moisés colgó el teléfono y lo dejó caer sobre la mesa como si quemara. Olivia lo miraba con ojos enormes, su cara transformada en una máscara de terror absoluto. No puede ser, murmuraba ella una y otra vez. No puede ser. Esto no está pasando. Esto no puede estar pasando. Pero sí estaba pasando, y la realidad de sus acciones finalmente estaba alcanzándolos. Un fideicomiso, dijo Moisés, mirándome con una mezcla de incredulidad y algo que parecía admiración perversa. Pusiste la casa en un fideicomiso. No era una pregunta. Era una afirmación, un reconocimiento de que había sido superado en su propio juego. Y yo simplemente asentí, sin decir palabra, dejando que la verdad se asentara sobre ellos como una losa de concreto. Olivia se volvió hacia mí con furia repentina. ¿Cuándo?, demandó. ¿Cuándo hiciste eso? ¿Hace cuánto tiempo lo planeaste? Su voz era aguda, histérica, llena de rabia impotente. Porque ahora entendía que no había sido un descuido de su parte, no había sido mala suerte. Habían sido superados, outmaneuvered, vencidos por la vieja que pensaban que podían manipular y robar sin consecuencias. Hace 2 meses, respondí tranquilamente. Justo después de que trajiste a ese agente inmobiliario a evaluar mi casa sin mi permiso. Justo después de que me di cuenta de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Vi el momento exacto en que Olivia comprendió que cada visita después de eso, cada conversación sobre la casa, cada plan que habían hecho, todo había sido en vano. La casa ya no era mía para vender. Ya estaba protegida. Moisés se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el piso con un sonido horrible. Tengo que ir a esa oficina, dijo, más para sí mismo que para nosotras. Tengo que explicarles que hubo un malentendido. Que pensé que tenía autoridad. Que tú me habías dado permiso verbalmente. Estaba improvisando, buscando desesperadamente alguna excusa, alguna salida que no existía. No, dije con voz firme. No tuviste ningún malentendido. Falsificaste documentos deliberadamente. Firmaste mi nombre en papeles legales. Presentaste documentación fraudulenta ante un agente inmobiliario y un comprador. Lo hiciste con plena conciencia de lo que estabas haciendo. Lo admitiste hace apenas 20 minutos en esta misma mesa. Señalé a los comensales cercanos que todavía nos miraban. Frente a testigos. La cara de Olivia se contorsionó en una expresión de odio puro. Eres una víbora, siseó entre dientes. Una víbora cruel y calculadora. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo? ¿Cómo pudiste tenderle una trampa así? Sus palabras eran veneno, pero no me afectaban. Porque ella acababa de revelar exactamente cómo veían la situación. Para ellos, yo era la villana por proteger mi propiedad, no ellos por robarla. No le tendí ninguna trampa, respondí con calma. Simplemente protegí lo que era mío. Si Moisés hubiera sido honesto, si hubiera respetado mi propiedad, si no hubiera decidido falsificar documentos y cometer fraude, nada de esto estaría pasando. Él se puso esta trampa a sí mismo con su propia avaricia. Cada palabra era verdad, y ellos lo sabían. Pero la verdad no iba a salvarlos de las consecuencias. Moisés comenzó a caminar en círculos pequeños junto a la mesa, sus manos en su cabeza, tirándose del cabello. Los $80,000, murmuró. Ya gastamos 15,000. En el auto, en ropa, en este maldito restaurante. ¿Cómo vamos a devolverlo todo? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? La realidad financiera de su crimen comenzaba a golpearlo. No solo enfrentaban cargos criminales, sino también ruina económica. Tendrán que vender todo lo que compraron con mi dinero, dije. El auto que ordenaste, la ropa que compraste, las joyas, todo. Y probablemente aún no será suficiente. Probablemente tendrán que pedir préstamos, vender sus propias posesiones, tal vez incluso su casa. Vi el horror crecer en sus ojos mientras comprendían la magnitud del desastre que habían creado. Olivia se sentó nuevamente, sus piernas cediendo bajo ella. Esto no puede estar pasando, repetía como un mantra.
Teníamos un plan perfecto. Verificamos todo. El agente dijo que todo estaba en orden. ¿Cómo no vieron el fideicomiso en los registros públicos? Y ahí estaba la pregunta que revelaba cuán incompetentes habían sido en su crimen. Porque no buscaron lo suficiente, expliqué con paciencia cruel. Porque estaban tan seguros de que yo era una vieja tonta que ni siquiera hicieron su debida diligencia. El fideicomiso estaba registrado apropiadamente, completamente legal, disponible en los registros públicos para cualquiera que se molestara en buscar. Pero ustedes no buscaron. Asumieron que yo era demasiado estúpida, demasiado pasiva, demasiado derrotada para protegerme. Moisés dejó de caminar y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de reconocimiento, miedo y algo parecido al respeto. Tú sabías, dijo lentamente. Sabías que íbamos a intentar vender la casa. Por eso estableciste el fideicomiso. Lo planeaste todo. No había acusación en su voz esta vez. Solo asombro ante su propia estupidez de subestimarme. No sabía con certeza que llegarían tan lejos, admití. Parte de mí todavía quería creer que mi hijo tenía límites, que había líneas que no cruzaría. Pero me preparé para el peor escenario posible. Y resulta que el peor escenario era exactamente lo que ustedes tenían planeado. La decepción en mi voz era real. Porque una parte de mí realmente había esperado estar equivocada sobre ellos. El mesero regresó con la cuenta, colocándola discretamente en el borde de la mesa. Moisés la miró como si fuera una serpiente venenosa. $300. Una cena de $300 pagada con dinero robado que ahora tendría que devolver, más intereses, más penalidades, más costos legales que probablemente ascenderían a decenas de miles de dólares. Olivia sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas frenéticas. Primero a su madre, luego a una amiga, buscando desesperadamente a alguien que pudiera ayudarlos, alguien que pudiera prestarles dinero para un abogado. Pero cada llamada terminaba igual, con su voz volviéndose más desesperada, más aguda, más quebrada. Nadie iba a ayudarlos. Nadie quería involucrarse en un caso de fraude federal. Gabriel, dije el nombre de mi abogado por primera vez esa noche. Mi abogado Gabriel fue quien estableció el fideicomiso. Es meticuloso, brillante, y ha estado documentando todo desde el principio. Cada visita que me hicieron presionándome por la casa, cada llamada, cada correo electrónico que Moisés me envió sugiriendo que vendiera. Todo está documentado, fechado, archivado. No solo cometiste fraude, hijo. Lo hiciste dejando un rastro de evidencia que un estudiante de primer año de derecho podría seguir. Moisés se dejó caer en su silla, derrotado. ¿Por qué?, preguntó con voz rota. ¿Por qué no simplemente nos dijiste que no? ¿Por qué no nos detuviste antes de que llegáramos a esto? Y ahí estaba, la pregunta que revelaba cuán profundamente no entendía lo que había hecho. Porque él realmente creía que esto era mi culpa por no detenerlo, no su culpa por robarme. Te dije que no 1000 veces, respondí con voz cansada. Cada vez que sugerías vender la casa, te decía que no. Cada vez que Olivia mencionaba el dinero que estaba desperdiciando, les explicaba que esa casa era importante para mí. Pero ustedes no escuchaban. No porque no entendieran, sino porque no les importaba. Mi opinión, mis sentimientos, mis derechos de propiedad, nada de eso importaba comparado con lo que ustedes querían. El teléfono de Moisés sonó nuevamente. Esta vez era un número diferente. Contestó con manos temblorosas, y escuché una voz oficial y seria identificándose como detective Ramón del Departamento de Fraudes. Querían que Moisés fuera a la estación de policía para una entrevista formal. No era una solicitud. Era una orden apenas disfrazada de invitación cortés. Moisés intentó negociar con el detective por teléfono, su voz subiendo de tono con cada palabra. ¿No podemos hacer esto mañana? ¿No puede esperar hasta que consiga un abogado? Esto es un malentendido, detective Ramón. Puedo explicar todo. Pero del otro lado de la línea, la voz del detective era inflexible, profesional, completamente inmune a las súplicas de mi hijo. Señor Moisés, tenemos múltiples denuncias de fraude inmobiliario. El comprador de la propiedad ha presentado cargos formales. El agente inmobiliario está cooperando con nuestra investigación y ha proporcionado copias de todos los documentos que usted presentó. Necesitamos su declaración esta noche.
Si no se presenta voluntariamente en las próximas 2 horas, tendremos que emitir una orden de arresto. La palabra arresto hizo que Olivia ahogara un grito. Cuando Moisés colgó, su camisa estaba empapada de sudor. Temblaba visiblemente, y sus ojos tenían esa mirada salvaje de un animal acorralado. «Tengo que ir a la estación de policía», anunció, aunque todos en la mesa ya lo sabíamos. «Tengo que ir ahora mismo o van a arrestarme». La realidad de su situación finalmente había penetrado su negación. Esto no era algo que pudiera arreglar con excusas o manipulación. Esto era real, legal y devastadoramente serio. Olivia se aferró a su brazo con desesperación. «Yo voy contigo», declaró, aunque su voz temblaba tanto que apenas podía entender sus palabras. «No voy a dejarte ir solo». Pero había miedo en sus ojos, no lealtad. Miedo de que si lo dejaba solo, él pudiera decir algo que la incriminara a ella también. Porque aunque Moisés había sido quien falsificó los documentos, Olivia había sido cómplice en cada paso del camino. «Necesitamos dinero para un abogado», dijo Moisés, mirándome con algo que podría haber sido esperanza si no hubiera sido tan patético. «Mamá, sé que estás furiosa conmigo, sé que lo arruiné todo, pero por favor. Necesito un abogado. ¿Puedes prestarme dinero para contratar uno?» La audacia de pedirme ayuda después de robarme era tan absurda que casi me hace reír. «No», respondí simplemente. «No voy a darte ni un centavo. Cometiste un crimen contra mí, Moisés. Falsificaste mi firma, vendiste mi propiedad, robaste mi herencia. Y ahora quieres que yo pague por el abogado que te defienda de las consecuencias de robármelo todo». La respuesta es no. Cada palabra salió clara y firme, sin espacio para negociación. Olivia explotó. «Eres su madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos sin importar qué. Él cometió un error, sí, pero tú lo empujaste a esto. Tú y tu terquedad con esa estúpida casa. Si solo hubieras vendido cuando te lo pedimos amablemente, nada de esto habría pasado». Su lógica retorcida era impresionante. Según ella, yo era responsable de su crimen porque no me había dejado robar voluntariamente. «Un error es olvidar apagar la estufa», dije con voz helada. «Falsificar documentos legales, cometer fraude inmobiliario y robar $80,000 no es un error. Es una serie de decisiones deliberadas y criminales. Y las consecuencias de esas decisiones son completamente suyas». Me puse de pie, tomé mi bolso y saqué dinero suficiente para cubrir mi parte de la cena. No iba a permitir que dijeran que había comido con dinero robado. «¿A dónde vas?», preguntó Moisés, pánico evidente en su voz. «¿Nos vas a dejar aquí así?». Y vi en su cara que realmente esperaba que yo me quedara, que lo consolara, que de alguna forma hiciera que todo esto desapareciera como solía ser cuando era niño y se metía en problemas. Pero esos días habían terminado. Él ya no era un niño, y esto no era un problema que yo pudiera o quisiera solucionar. «Me voy a casa», respondí. «Ustedes tienen que ir a la estación de policía, aparentemente. Y yo necesito estar lo más lejos posible de este desastre que crearon». Comencé a caminar hacia la salida, pero la voz de Moisés me detuvo. No sus palabras, sino el tono. Era el mismo tono que usaba cuando tenía 5 años y había tenido una pesadilla. Vulnerable, asustado, pequeño. «Mamá, por favor», dijo. «Por favor no hagas esto. Retira los cargos. Diles que fue un malentendido. Di que me diste permiso verbal para vender la casa. Por favor. Voy a ir a prisión si no me ayudas». Y ahí estaba, la súplica final, el último intento de manipularme usando nuestro vínculo familiar como palanca. Me volví a mirarlo, realmente mirarlo, tal vez por primera vez en años. Vi al hombre en quien se había convertido, tan diferente del niño que yo había criado. Vi la codicia que lo había corrompido, la influencia de Olivia que lo había transformado, las decisiones que él mismo había tomado que lo habían traído a este momento. Y sentí algo quebrarse dentro de mí. No rabia. No satisfacción. Solo una tristeza profunda y antigua. «Yo no presenté ningún cargo, Moisés», dije con voz cansada. «El comprador lo hizo. El agente inmobiliario lo hizo. Ellos son las víctimas de tu fraude tanto como yo. Incluso si yo quisiera retirar algo, no puedo. Esto ya está en manos del sistema legal.
Las consecuencias de tus acciones ya no están bajo mi control ni bajo el tuyo. Vi la esperanza morir en sus ojos, reemplazada por pura desesperación. Olivia se puso de pie bruscamente, señalándome con un dedo acusador. «Esto es culpa tuya», gritó lo suficientemente alto como para que todo el restaurante la escuchara. «Tú lo planeaste todo. Pusiste esa trampa deliberadamente. Querías que esto pasara. Querías destruir a tu propio hijo». Su cara estaba roja de furia, lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas, arruinando su maquillaje caro. «No», respondí con calma absoluta. «Yo solo protegí lo que era mío. Ustedes eligieron intentar robarlo. Ustedes eligieron falsificar documentos. Ustedes eligieron cometer fraude. Cada decisión que los trajo a este momento fue suya, no mía. Yo simplemente me negué a ser su víctima». Y con esas palabras, me di vuelta y caminé hacia la salida del restaurante. Detrás de mí, escuché a Olivia sollozar y a Moisés hacer llamadas frenéticas, probablemente buscando abogados de emergencia que trabajaran a medianoche. Escuché al gerente del restaurante acercarse a preguntar si todo estaba bien. Escuché el murmullo de los otros comensales, chismoseando sobre el drama que acababan de presenciar. Pero no me detuve. No miré atrás. Afuera, el aire nocturno era fresco y limpio. Respiré profundamente, llenando mis pulmones, sintiendo como la tensión comenzaba a abandonar mis hombros. Caminé hacia mi auto, mis pasos firmes y seguros. No sentía la satisfacción triunfante que había imaginado. No sentía alegría por la caída de mi hijo. Solo sentía un cansancio profundo mezclado con algo que podría haber sido paz. Mientras conducía a casa, mi teléfono sonó. Era Gabriel, mi abogado. «Estefanía, acabo de recibir una llamada del detective Ramón», dijo. «Quieren que vayas a dar tu declaración mañana por la mañana. También me informó que tu hijo está en camino a la estación ahora mismo. ¿Estás bien?». Su preocupación era genuina, y sentí gratitud por tener al menos una persona en mi vida que realmente se preocupaba por mi bienestar. «Estoy bien, Gabriel», respondí, sorprendida de descubrir que era verdad. «Cansada, pero bien. Estaré en tu oficina mañana temprano para prepararme antes de ir a la estación». Colgamos después de confirmar la hora, y continué conduciendo en silencio, las calles de la ciudad deslizándose a mi alrededor como imágenes en una película. Pensé en mi madre, en cómo ella había trabajado tan duro para comprar esa casa de playa. Pensé en las tardes que pasamos ahí juntas, en sus últimos días cuando estaba enferma y me hizo prometer que cuidaría de ese lugar. «Es más que una casa, Estefanía», me había dicho con voz débil. «Es un pedazo de nuestra historia, de quienes somos. Protégela». Y yo había cumplido mi promesa. Había protegido su legado, aunque el costo hubiera sido la relación con mi único hijo. Cuando llegué a casa, me serví una taza de té y me senté en la sala en silencio. Mi teléfono comenzó a recibir mensajes. Moisés, Olivia, ambos enviando textos desesperados. Súplicas, acusaciones, amenazas, promesas de cambiar. Los leí todos sin responder. No había nada que pudiera decir que cambiara algo. Las consecuencias estaban en movimiento, implacables como una avalancha. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. No había dormido bien, mi mente repitiendo una y otra vez las escenas del restaurante, la cara de mi hijo cuando se dio cuenta de que su plan había colapsado, el sonido de la voz del detective al otro lado del teléfono. Me preparé lentamente, eligiendo ropa apropiada para una visita a la estación de policía, algo respetable y serio. Un traje color gris oscuro que había comprado años atrás para el funeral de mi esposo. Gabriel me recogió a las 8 de la mañana. En el auto, me explicó lo que podía esperar. «Van a hacerte muchas preguntas sobre tu relación con Moisés, sobre la casa de playa, sobre cuándo estableciste el fideicomiso y por qué. Sé honesta, sé directa, pero no ofrezcas información que no te pidan. El detective Ramón es bueno en su trabajo, Estefanía. Ya tiene la mayor parte de la historia, solo necesita confirmación tuya». Asentí, mis manos entrelazadas en mi regazo, tratando de mantener la calma. La estación de policía era un edificio gris y funcional que olía a café viejo y desinfectante. Gabriel me guió a través de pasillos estrechos hasta una sala de entrevistas pequeña con una mesa metálica y sillas incómodas. El detective Ramón llegó minutos después,
un hombre de unos 50 años con cabello canoso y ojos que habían visto demasiado. Estrechó mi mano con firmeza pero gentileza. Señora Estefanía, gracias por venir, comenzó, abriendo una carpeta gruesa llena de documentos. Sé que esto debe ser difícil para usted. No todos los días una madre tiene que testificar sobre los crímenes de su hijo. Su tono era comprensivo pero profesional, y aprecié que no intentara endulzar la situación. Necesito que me cuente, en sus propias palabras, toda la historia desde el principio. Y así lo hice. Le conté sobre los 3 años de presión constante, las visitas de Olivia, los comentarios sobre cómo estaba desperdiciando la casa, las insinuaciones cada vez menos sutiles de que debía vender. Le hablé sobre el día que trajeron al agente inmobiliario sin mi permiso, sobre cómo eso fue el momento en que decidí protegerme legalmente. Le expliqué cómo Gabriel me ayudó a establecer el fideicomiso, cómo todo se registró apropiadamente, completamente legal. El detective Ramón tomaba notas meticulosamente, interrumpiéndome ocasionalmente para aclarar detalles. ¿En algún momento le dio permiso verbal a su hijo para vender la propiedad?, preguntó. No, respondí con firmeza. Nunca. Le dije explícitamente, múltiples veces, que no quería vender esa casa bajo ninguna circunstancia. Esa casa fue el último regalo de mi madre antes de morir. Tiene un valor emocional que ninguna cantidad de dinero puede reemplazar. ¿Sabía usted que su hijo estaba planeando vender la casa sin su consentimiento?, continuó el detective. Esa pregunta era más complicada. Sospechaba que podría intentar algo, admití. Su presión se había vuelto cada vez más intensa, más desesperada. Por eso establecí el fideicomiso. No sabía con certeza que llegaría tan lejos como para falsificar documentos, pero quería estar preparada para proteger mi propiedad. El detective asintió, haciendo más anotaciones. Gabriel intervino en ese momento. Detective, mi clienta actuó completamente dentro de la ley para proteger sus bienes. El establecimiento del fideicomiso fue una medida preventiva legítima, no una trampa como la defensa podría argumentar. El detective Ramón levantó la vista de sus notas y asintió. Estoy completamente de acuerdo, señor Gabriel. La señora Estefanía no ha cometido ningún delito. Es la víctima aquí, junto con el comprador que fue defraudado. Me mostró entonces copias de los documentos que Moisés había presentado al agente inmobiliario. Poder notarial falsificado con mi firma forjada, documentos que declaraban que él tenía autorización completa para vender la propiedad en mi nombre. La falsificación era burda, cualquier experto podría identificarla como fraude. Mi hijo ni siquiera había sido competente en su crimen. ¿Esta es su firma, señora Estefanía?, preguntó el detective, señalando varios lugares en los documentos. No, respondí, examinando las firmas falsificadas. Esa no es mi firma. Nunca firmé ninguno de estos documentos. Nunca vi estos papeles antes de este momento. El detective hizo una marca en su carpeta. Tendremos que hacer un análisis de escritura formal, por supuesto, pero es bastante obvio incluso a simple vista que estas firmas son falsificaciones. Me pidió que firmara varios ejemplos de mi firma real para comparación. Su hijo está siendo entrevistado en otra sala en este momento, me informó el detective Ramón. Ha admitido falsificar los documentos. Dice que pensó que tenía derecho porque es su hijo único y eventualmente heredaría la propiedad de todos modos. También ha implicado a su esposa Olivia como cómplice. Ella lo alentó, lo ayudó a planear la venta, y gastó el dinero sabiendo de dónde venía. Sentí una punzada de algo en mi pecho al escuchar que Moisés había admitido todo. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. El detective se recostó en su silla, su expresión seria. El fiscal del distrito va a presentar cargos formales. Estamos hablando de fraude inmobiliario, falsificación de documentos, apropiación indebida. Dependiendo de cómo el fiscal decida proceder, su hijo podría enfrentar entre 5 y 15 años de prisión federal. Su esposa, como cómplice, podría enfrentar cargos similares, aunque probablemente con una sentencia menor. 15 años. Mi hijo podría pasar 15 años en prisión. El peso de esa realidad cayó sobre mí como una montaña. Gabriel puso su mano sobre la mía, un gesto de consuelo silencioso. Estefanía, esto no es culpa tuya, dijo con voz suave. Tú no lo obligaste a cometer fraude.
Tú no lo obligaste a falsificar documentos. Él tomó esas decisiones por sí mismo. Sabía que tenía razón, pero aún así dolía. El detective Ramón continuó explicando el proceso. Habría una audiencia preliminar, luego posiblemente un juicio si Moisés no aceptaba un acuerdo con el fiscal. El comprador de la casa estaba demandando por daños. El agente inmobiliario estaba cooperando completamente para salvar su licencia. Todo el castillo de naipes que Moisés había construido se estaba derrumbando, y él quedaría enterrado bajo los escombros. «Hay algo más que necesito preguntarle», dijo el detective, su tono volviéndose aún más serio. Durante la cena de anoche, cuando su hijo le reveló que había vendido la casa, ¿él sabía en ese momento sobre el fideicomiso? ¿Le había informado usted previamente sobre la protección legal que había establecido? Negué con la cabeza. No. Nunca le dije sobre el fideicomiso. No sabía hasta que recibió esa llamada en el restaurante. Entonces su revelación durante la cena fue una confesión completa de su crimen, hecha sin saber que ya estaba atrapado, concluyó el detective. Eso hace su caso aún más sólido. No solo tenemos la evidencia física de los documentos falsificados, sino también su admisión verbal frente a testigos. Varios comensales del restaurante ya han dado declaraciones confirmando lo que escucharon. Era casi irónico. Moisés había organizado esa cena para celebrar su victoria, y en su lugar había creado la evidencia perfecta de su propio crimen. Gabriel y yo salimos de la estación 2 horas después. En el auto, me sentí extrañamente vacía. ¿Hice lo correcto?, pregunté en voz alta, más para mí misma que para él. Gabriel no respondió inmediatamente. Condujo en silencio por varios minutos antes de hablar. Estefanía, esa pregunta solo tú puedes responderla. Pero te diré esto, permitir que alguien te robe, incluso si es tu hijo, no es amor. Es permitir que te destruyan. Tú tenías derecho a proteger lo que era tuyo. Mi teléfono no había parado de sonar durante toda la entrevista. Mensajes de Moisés, de Olivia, incluso de algunos familiares lejanos que de alguna forma ya se habían enterado del escándalo. Leí algunos de los mensajes de Moisés. Mamá, me van a acusar formalmente mañana. Por favor, ayúdame. Por favor, di que te diste cuenta del error y quieres retirar todo. Por favor. El mismo mensaje repetido con ligeras variaciones, cada uno más desesperado que el anterior. Olivia era diferente. Sus mensajes eran acusatorios, llenos de veneno. Destruiste a tu propia familia por una casa estúpida. Espero que puedas vivir contigo misma cuando Moisés esté en prisión. Esto es culpa tuya. Todo es culpa tuya. Cada mensaje revelaba más sobre su verdadero carácter, la máscara de dulzura falsa completamente abandonada ahora que no tenía nada que ganar fingiendo. Gabriel me dejó en casa y me prometió que me mantendría informada sobre cada desarrollo del caso. Van a intentar negociar un acuerdo con el fiscal, me advirtió. Probablemente aceptarán una sentencia menor a cambio de devolver el dinero y declararse culpables. Es lo que suele pasar en estos casos. Asentí, entendiendo pero sin saber cómo sentirme al respecto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal que me dejó exhausta física y emocionalmente. Gabriel me llamaba diariamente con actualizaciones. El fiscal había presentado cargos formales contra Moisés y Olivia. Fraude inmobiliario en primer grado, falsificación de documentos oficiales, conspiración para cometer fraude y apropiación indebida. Los cargos se leían como una sentencia de muerte para cualquier futuro que ellos hubieran imaginado. La audiencia preliminar fue 3 días después de mi declaración en la estación de policía. Gabriel me aconsejó no asistir, pero sentí que necesitaba estar ahí. Necesitaba ver con mis propios ojos cómo se desarrollaba esto. Llegué temprano y me senté en la parte trasera de la sala, tratando de ser invisible. Cuando trajeron a Moisés, casi no lo reconocí. Vestía un traje arrugado, tenía ojeras profundas, y su cabello estaba despeinado. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en 3 días. Olivia estaba sentada detrás de él con su propia abogada, una mujer joven que parecía tan abrumada como su clienta. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. El procedimiento fue formal, frío, exactamente lo que uno esperaría de un sistema judicial procesando criminales. El fiscal presentó los cargos, leyendo cada uno con voz clara y autoritaria. Cada cargo era como un martillo golpeando,
y vi cómo Moisés se encogía un poco más con cada palabra. El abogado de Moisés, un hombre mayor con un traje caro que probablemente había costado lo último que les quedaba de dinero, intentó argumentar que su cliente había actuado bajo la creencia equivocada de que tenía derecho a vender la propiedad familiar. El juez lo interrumpió con voz seca. Consejero, su cliente falsificó la firma de su madre en documentos legales. Eso no es una creencia equivocada. Eso es un delito intencional y calculado. El abogado se calló, derrotado antes de siquiera comenzar. La fianza fue establecida en $150,000 para Moisés y $100,000 para Olivia. Cantidades que ellos no tenían ninguna posibilidad de pagar. Habían gastado casi todo el dinero robado en sus compras extravagantes, y lo que quedaba estaba congelado por orden judicial hasta que se resolviera el caso. Vi a Olivia comenzar a sollozar cuando el juez anunció la fianza, sus llantos resonando en la sala silenciosa. El abogado de Moisés intentó negociar una reducción. Su señoría, mi cliente no tiene antecedentes penales. No es un riesgo de fuga. Tiene raíces en la comunidad. Pero el fiscal se puso de pie con una sonrisa fría. Su señoría, el acusado robó $80,000 y los gastó en semanas. Mostró una completa falta de remordimiento durante la cena donde confesó su crimen. Es exactamente el tipo de persona que huiría si se le da la oportunidad. El juez estuvo de acuerdo, manteniendo la fianza como estaba. Entonces pasó algo que no esperaba. El abogado de Moisés pidió permiso para que su cliente se dirigiera a la corte. El juez asintió con escepticismo. Moisés se puso de pie lentamente, sus manos esposadas tintineando. Me miró directamente por primera vez desde que había entrado a la sala. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar. Su señoría, comenzó con voz quebrada, quiero disculparme con mi madre. Se volvió completamente hacia mí, ignorando al juez, ignorando a todos los demás en la sala. Mamá, lo siento. Siento todo. Siento haberte robado, siento haber traicionado tu confianza, siento haber sido tan ciego y estúpido. La codicia me consumió. Olivia y yo nos perdimos en nuestros sueños de una vida mejor y olvidamos lo que realmente importaba. Olvidé quién me crió, olvidé todos tus sacrificios, olvidé que esa casa significaba más que dinero para ti. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero necesitaba que supieras que me doy cuenta ahora de lo que perdí. No la casa, no el dinero. Te perdí a ti. Perdí a mi madre por mi propia avaricia. Su voz se quebró completamente en las últimas palabras, y tuvo que sentarse, cubriendo su cara con las manos esposadas. El juez observó la escena con expresión neutral, esperando a que Moisés se recompusiera. Señor Moisés, dijo finalmente con voz firme pero no cruel, sus remordimientos son conmovedores, pero no cambian los hechos del caso. Usted cometió fraude deliberado contra su propia madre. La ley debe aplicarse independientemente de las relaciones familiares. La fianza permanece como está. La fecha del juicio se establecerá en 30 días. El golpe de su mazo resonó como un trueno. Mientras sacaban a Moisés de la sala, me buscó con la mirada una última vez. Había tanto dolor en sus ojos, tanta desesperación, que tuve que apartar la vista. No podía mirarlo sin sentir que mi corazón se partía en dos. Gabriel apareció a mi lado, tomando mi brazo gentilmente. Vámonos, Estefanía. Ya terminó aquí por hoy. Me dejé guiar fuera de la sala, consciente de las miradas de curiosidad de los presentes. En los días siguientes, la historia se filtró a los medios locales. Hijo roba casa de madre anciana, la justicia prevalece, decían los titulares. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de reporteros que querían una entrevista, de vecinos cotillas que querían detalles jugosos, de familiares lejanos que de repente se preocupaban por mi bienestar. Ignoré todas las llamadas excepto las de Gabriel. El comprador de la casa, un empresario llamado Ignacio, también presentó una demanda civil contra Moisés y Olivia. Había pagado $80,000 de buena fe por una propiedad que resultó no estar disponible para venta. Quería su dinero de vuelta más daños por el tiempo perdido y el estrés emocional. Gabriel me explicó que probablemente ganaría, pero que cobrar sería casi imposible dado que Moisés y Olivia no tenían recursos. Olivia intentó contactarme directamente, apareciendo en mi puerta una tarde lluviosa. Se veía terrible, sin maquillaje,
con ropa arrugada, su cabello sin lavar. Estefanía, por favor, suplicó cuando abrí la puerta. Por favor, ayúdanos. No puedo ir a prisión. No sobreviviría ahí. Moisés tampoco. Por favor, ¿hay algo que puedas hacer, alguna forma de arreglar esto? Su desesperación era real, palpable, pero no me conmovió. Había algo que podían hacer, le dije con voz calmada. No robarme. Pero eligieron hacerlo de todos modos. Ahora tienen que vivir con las consecuencias de esa elección. Intentó argumentar, pero levanté mi mano deteniéndola. Olivia, fue tu idea desde el principio. Fuiste tú quien metió estas ideas en la cabeza de Moisés, quien lo presionó constantemente, quien celebró cuando robó a su propia madre. No vengas ahora a pedir misericordia cuando no mostraste ninguna hacia mí. Se derrumbó en mi porche, sollozando incontrolablemente. Parte de mí quería consolarla, esa parte maternal que nunca muere completamente sin importar cuánto te lastimen. Pero me mantuve firme. Necesitas irte, Olivia. Si regresas, llamaré a la policía por acoso. Ella se levantó lentamente, mirándome con ojos llenos de odio mezclado con desesperación. Espero que puedas dormir por las noches, escupió antes de alejarse. Espero que tu conciencia te deje en paz sabiendo que destruiste a tu propia familia. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. ¿Destruí a mi familia? ¿O ellos se destruyeron a sí mismos? La pregunta daba vueltas en mi cabeza sin respuesta clara. Gabriel me había dicho que probablemente aceptarían un acuerdo con el fiscal. 3 a 5 años de prisión a cambio de declararse culpables y evitar un juicio largo y costoso. 3 a 5 años. Mi hijo pasaría sus mejores años en una celda. Una semana después, Gabriel me llamó con noticias. Aceptaron el acuerdo, dijo. Moisés se declarará culpable de fraude inmobiliario y falsificación. Olivia se declarará culpable de conspiración. Él recibirá 4 años, ella 2 años y medio. Además deben devolver los $80,000 al comprador, aunque no está claro cómo lo harán. También tienen que pagar una multa de $20,000 cada uno al Estado. Las cifras eran abstractas, números en papel que representaban años de vida. ¿Cuándo es la sentencia?, pregunté, mi voz sonando extrañamente distante. En 2 semanas, respondió Gabriel. El juez formalizará el acuerdo y dictará sentencia oficial. Estefanía, no tienes que estar ahí si no quieres. Ya diste tu declaración, ya hiciste tu parte. Pero sabía que estaría ahí. Necesitaba ver el final de esta historia, sin importar cuán doloroso fuera. El día de la sentencia llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me desperté temprano, incapaz de dormir más, y me preparé con cuidado. No sabía qué se supone que una madre debe usar cuando va a ver a su hijo ser sentenciado a prisión. Elegí algo simple, un vestido color vino y una chaqueta ligera. Gabriel pasó por mí a las 8, como siempre puntual, como siempre reconfortante en su profesionalismo silencioso. La sala del tribunal estaba más llena de lo que esperaba. Había reporteros, curiosos, familiares de ambos lados. Vi a la madre de Olivia en la primera fila, una mujer que nunca me había agradado y que ahora me miraba con odio puro. Vi al comprador Ignacio sentado con su abogado, esperando ver justicia cumplida. Y al frente, esposados y vestidos con uniformes de la cárcel del condado, estaban Moisés y Olivia. Mi hijo había perdido peso. Sus pómulos sobresalían de forma poco saludable, y tenía una palidez enfermiza que me hizo pensar en cuán poco debía estar comiendo en la cárcel. Olivia lucía igualmente demacrada, su belleza anterior completamente desaparecida bajo el peso del estrés y la desesperación. Cuando entraron, Moisés me buscó inmediatamente con la mirada. Nuestros ojos se encontraron por un momento que pareció durar una eternidad. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era el mismo juez de la audiencia preliminar, un hombre de unos 60 años con cabello completamente blanco y una expresión que había visto demasiada maldad humana para sorprenderse por nada. Revisó los documentos frente a él con meticulosidad antes de hablar. Estamos aquí para la sentencia de Moisés Herrera y Olivia Herrera en el caso del Estado versus los acusados por fraude inmobiliario y cargos relacionados. El fiscal se puso de pie y presentó un resumen del caso. Cada palabra era un recordatorio de la traición, del robo, de la falsificación.
Habló de cómo Moisés había abusado de la confianza de su madre, cómo había planeado meticulosamente el fraude, cómo había celebrado su crimen sin remordimiento hasta que fue atrapado. Habló de Olivia como cómplice entusiasta, alguien que había alentado y facilitado cada paso del crimen. Luego fue el turno de los abogados defensores. El abogado de Moisés habló de su cliente como un hombre bueno que había tomado decisiones terribles bajo presión financiera y la influencia de su esposa. Pintó un retrato de un hombre débil más que malvado, alguien que merecía una segunda oportunidad. La abogada de Olivia intentó argumentar que su clienta había sido manipulada por Moisés, que ella realmente creía que la venta era legítima. Pero los argumentos sonaban huecos incluso a mis oídos. El juez escuchó todo en silencio, ocasionalmente haciendo notas. Cuando los abogados terminaron, se dirigió directamente a los acusados. Señor Moisés, señora Olivia, pónganse de pie. Ellos obedecieron, temblando visiblemente. He revisado extensamente este caso, comenzó el juez con voz grave. He leído las declaraciones, examinado la evidencia, considerado las circunstancias atenuantes que sus abogados han presentado. Y debo decir que raramente he visto un caso de traición familiar tan calculada y descarada. Moisés bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del juez. Usted, señor Moisés, no solo cometió fraude contra un extraño. Lo cometió contra la mujer que lo trajo al mundo, que lo crió sola después de la muerte de su padre, que sacrificó todo para darle oportunidades. Y no solo la robó. Celebró ese robo frente a ella, humillándola en un restaurante público mientras gastaba su dinero robado en lujos frívolos. El juez se volvió hacia Olivia. Y usted, señora Olivia, no fue una víctima inocente arrastrada por las circunstancias. Fue la arquitecta de este crimen. Las declaraciones muestran que fue usted quien presionó constantemente por la venta de la casa, quien alentó a su esposo a tomar acción, quien celebró más estruendosamente cuando creyó que habían salido con la suya. Ambos demostraron una avaricia y falta de empatía que esta corte encuentra profundamente perturbadora. Hubo un silencio pesado en la sala. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Sin embargo, continuó el juez, esta corte acepta el acuerdo negociado entre el fiscal y la defensa. Señor Moisés, es sentenciado a 4 años en una prisión federal, seguido de 3 años de libertad condicional. Señora Olivia, es sentenciada a 2 años y medio en una prisión federal, seguida de 2 años de libertad condicional. Ambos son ordenados a pagar restitución completa de $80,000 al señor Ignacio, además de multas de $20,000 cada uno al Estado. El mazo cayó con un sonido final y devastador. Olivia comenzó a llorar abiertamente, sus sollozos llenando la sala. Moisés permaneció en pie, rígido, procesando la realidad de lo que acababa de pasar. 4 años. 1460 días. Más de 35,000 horas separado del mundo libre. Y cuando saliera, tendría antecedentes penales que lo seguirían el resto de su vida. Antes de que los oficiales se los llevaran, Moisés se volvió hacia mí una última vez. No dijo nada, pero sus labios formaron las palabras "lo siento" en silencio. Asentí levemente, no perdonando, solo reconociendo. Y entonces se lo llevaron, las puertas de la sala cerrándose detrás de él con un sonido metálico que resonó en mis huesos. Gabriel me acompañó fuera del edificio, protegiéndome de los reporteros que gritaban preguntas. ¿Cómo se siente ahora que su hijo va a prisión? Se arrepiente de haberlo denunciado. Planea visitarlo en la cárcel. Ignoré todo, caminando con la cabeza alta hasta el auto de Gabriel. No les debía explicaciones a extraños sobre las complejidades de mi dolor. En las semanas siguientes, comencé el proceso de reconstruir mi vida. La casa de playa fue oficialmente devuelta a mi control completo. El comprador Ignacio eventualmente recibió su dinero de vuelta a través de un proceso legal complicado que involucró la venta forzosa de todos los bienes que Moisés y Olivia habían comprado con el dinero robado. El auto deportivo que Moisés había ordenado fue vendido antes de siquiera ser entregado. La ropa cara de Olivia fue subastada. Incluso las joyas fueron confiscadas. Conduje a la costa un sábado por la mañana, 3 semanas después de la sentencia. La casa de playa me esperaba exactamente como la había dejado, sin cambios, intacta. Abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco del océano, y el olor a sal y arena llenó las habitaciones. Me senté en el porche donde mi madre solía sentarse, donde ella tejía mientras me contaba historias de su juventud.
El sonido de las olas era constante, eterno, reconfortante. Cerré los ojos y dejé que el sol calentara mi rostro. Por primera vez en meses, tal vez en años, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad exactamente. No con mi hijo en prisión, no con mi familia destruida. Pero era algo. Era el conocimiento de que había protegido lo que era importante, que me había defendido, que no había permitido ser destruida. Recibí una carta de Moisés 2 meses después. Estaba escrita en papel barato de prisión con letra temblorosa. Querida mamá, comenzaba. No espero que respondas esta carta. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que cada día que paso aquí, pienso en lo que te hice. Pienso en la casa de tu madre, en lo que significaba para ti, en cómo la protegiste incluso de tu propio hijo. Tenías razón en no confiar en mí. Yo probé que no lo merecía. La carta continuaba por varias páginas. Hablaba de su arrepentimiento, de cómo Olivia y él ya habían comenzado procesos de divorcio, de cómo finalmente entendía que la avaricia los había destruido. Cuando salga de aquí, escribía cerca del final, no espero que me recibas de vuelta en tu vida. Solo espero que algún día, tal vez años desde ahora, puedas pensar en mí sin tanto dolor. Te amo, mamá. Siempre te he amado, aunque mis acciones demostraron exactamente lo contrario. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué tipo de relación, si alguna, quería tener con Moisés cuando saliera de prisión. El perdón no era algo que pudiera forzarse. Vendría con el tiempo, o no vendría en absoluto. Y ambas opciones estaban bien. Pasé más tiempo en la casa de playa. Cada fin de semana conducía hasta allá, a veces sola, a veces invitando a las pocas amigas que me habían quedado después del escándalo. Caminaba por la playa, recogía conchas como solía hacer con mi madre, me sentaba en el porche a leer mientras el sol se ponía sobre el océano. La casa se convirtió nuevamente en mi refugio, mi santuario, el lugar donde podía respirar. Una tarde, mientras bebía café y observaba las gaviotas volar sobre las olas, me di cuenta de algo importante. No había vencido gritando. No había destruido a mi hijo por venganza o maldad. Simplemente me había negado a ser destruida. Me había defendido de la única manera que sabía, usando las herramientas legales disponibles para proteger lo que era mío. Y si eso significaba que Moisés enfrentaba consecuencias, bueno, esas eran las consecuencias de sus propias acciones, no de las mías. El viento del mar soplaba suavemente, moviendo las cortinas de la sala. Cerré los ojos y respiré profundamente, llenando mis pulmones con aire salado. Por primera vez desde que todo esto comenzó, me sentí completa. No feliz necesariamente, pero en paz. En paz con mis decisiones. En paz con las consecuencias. En paz con el silencio que había reemplazado el caos. Mi madre me había pedido que protegiera esta casa, que protegiera nuestro legado, nuestra historia. Y lo había hecho. A un costo terrible, sí, pero lo había hecho. Y ahora, sentada en su porche, escuchando el mismo océano que ella había amado, sentí que finalmente podía descansar. La tormenta había pasado. El silencio que quedaba no era vacío. Era paz. Y eso era suficiente.